Cada día, la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Y sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. Oh Señor, tú me has dado un nuevo corazón. También llenaste mi vida de gozo y de paz. Pero ahora yo te canto, te alabo con mi corazón. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado? ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado? Dios me los bendiga, Dios me los continúe bendiciendo. Otra vez con ustedes en su programa Jesús lo llena todo. Y en esta oportunidad, como todas las anteriores que Dios nos da estos temas maravillosos, tenemos un tema precioso y maravilloso. Y es la conciencia y las consecuencias del pecado. Y dice, la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia y de su estado y de sus actos. Cada ser humano, independientemente de dónde sea y cómo sea, tiene una conciencia. La conciencia es una parte que Dios colocó en el ser humano para que podamos identificar cuando estamos actuando bien o mal. ¿Cuándo es que el hombre se da cuenta que esa conciencia está dentro de sí? Vamos a mirar en Génesis 3, 8 al 13, que nos habla la palabra de Dios, y lo vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, y entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comiese?
Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Cuándo el hombre se dio cuenta que estaba desnudo? ¿Cuándo la conciencia le acusó de que estaba desnudo el hombre? Cuando desobedeció a la voz de Dios y cuando pecó, porque cuando nosotros desobedecemos, dice que la desobediencia trae pecado, ¿sí? Entonces ahí fue cuando se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Desnudos. Y cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, tuvieron miedo ¿de quién? De Dios. Dice: oímos tu voz en el huerto en el aire, y tuvimos miedo y por eso nos escondimos en los árboles. ¿Sí? Cuando el hombre sabe que está pecando, se esconde. Hay personas que saben que cometen su error y se esconden. ¿Por qué? Porque la conciencia los acusa. Entonces, aquí vemos que Adán y Eva antes no sabían ni siquiera que estaban desnudos porque no habían pecado. Pero cuando la conciencia los acusó, cuando pecaron. ¿Sí? ¿Cuántas veces la conciencia nos acusa de que estamos mal con el Señor? ¿Cuántas veces, cada vez que el hombre, el ser humano, peca contra Dios, esa conciencia lo acusa día y noche para que se arrepienta, para que busque al Señor? Entonces, Dios colocó en nosotros esa conciencia para saber lo bueno y lo malo. Amén. ¿Sí? Y para que esa conciencia no nos deje tranquilos hasta que lleguemos ¿a dónde? Al arrepentimiento y a la confesión y a la búsqueda de nuestro Padre Celestial. ¿Ve? Vamos a mirar también aquí en Romanos 2:15 que nos dice la palabra del Señor. Romanos 2:15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que la conciencia nos hace mirar cuáles son los mandamientos de Dios, si los estamos cumpliendo o no los estamos cumpliendo, ¿sí? Porque hay unos mandamientos y hay muchas personas, pastora, que conocen la palabra de Dios, pero se han apartado de los caminos de Dios y empiezan a hacer el pecado y su conciencia los acusa día y noche y no los deja en paz. Pero hay personas que más les puede el pecado que a un arrepentimiento. Pero no hay excusa delante de Dios, no hay excusa, porque dice acá que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, ¿sí? ¿Por qué la conciencia nos acusa? Porque la palabra de Dios está escrita y así las personas no conozcan de la palabra de Dios, saben por su conciencia de que están actuando mal delante de Dios o están actuando ¿qué? Bien. ¿Sí? O sea que la conciencia en sí también nos hace que nos arrepintamos o a veces que se vuelva la persona que peor. ¿Ve? Pero y acá dice que mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, ¿sí? Porque la conciencia nos acusa, ¿sí? Y también, ¿por qué nos acusa? Porque nosotros conocemos el bien y el mal, ¿sí? Cuando Adán y Eva comieron del árbol que Dios les dijo que no comieran, de la ciencia del bien y del mal, fueron abiertos sus sentidos para conocer que es el bien
y el mal, porque antes no conocían el mal, porque no sabían que estaban desnudos, no conocían, no había malicia, no había pecado en ellos, no había maldad, pero cuando ellos pecaron, enseguida su conciencia, ¿qué? Los acusó. Amén. Los acusó delante de Dios de que estaban mal. La conciencia nos acusa de que estamos bien o estamos mal. Dice que la voz de la conciencia siempre está acusándonos de que estamos pecando contra Dios. La voz de la conciencia siempre nos acusa de que estamos mal o que estamos haciendo mal contra alguien, contra alguno. Siempre la voz de la conciencia acusa. Por eso no hay excusa. Amén. Cuando estamos pecando hay consecuencias del pecado. Y vamos a mirar cuáles son esas consecuencias del pecado, ¿cierto, pastor? Amén, claro que sí, mira. Las consecuencias del pecado, una de ellas es la muerte espiritual, ¿sí? Y en Génesis 3:22 al 24 dice la palabra. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, ¿sí? Entonces vemos cómo la palabra del Señor nos habla de una muerte espiritual, ¿sí? En Adán y Eva. ¿Por qué? Porque cometieron el pecado, sí, ¿cierto? Lo cometieron y a partir de ahí hay una separación, ¿sí? Una separación ¿de quién? Del hombre con Dios, ¿no? ¿Por qué? Por causa del pecado, ¿sí? Y tal vez ellos, sí, hubieran podido pecar, ¿sí? Y pasar por alto eso, pero no fue así. ¿Por qué? Porque tenían una conciencia y esa conciencia fue la que los hizo esconder y entender que estaban desnudos, ¿sí? Estaban desnudos, ¿sí? Entonces hubo ese rompimiento, ¿no? De esa comunión con Dios, ¿sí? Entonces ahí, a partir de ahí es donde viene esa muerte espiritual. Esa muerte espiritual. ¿Por qué? Por causa del pecado, ¿sí? Y vemos también, y no solamente eso, pastora y estimados oyentes, sino que también viene una muerte física y una muerte espiritual, ¿sí? Muerte física en la que muere la persona y ya, ¿sí? Parece que se hubiera terminado todo ahí, pero realmente no es así. Y viene la muerte eterna, ¿sí? Esa muerte eterna ya ahí es donde se define, bueno, para salvación o definitivamente muerte en cuanto a separados de Dios para siempre. Amén. Eso es, separados de Dios para siempre, ya no hay oportunidad y la muerte eterna es totalmente ya en el infierno, ya no Así hay es. oportunidad para el hombre. Y otra consecuencia que trae el pecado, ¿sí? Y hablamos del Antiguo Testamento que es que ya se buscaba a Dios, ¿sí? Pero ya había que pagar un precio, ¿sí? Se tenía que sacrificar un animal, ¿sí? De hecho, se puede decir que los animalitos también calaron acá en estas consecuencias, ¿sí? Entonces, porque Dios habla directamente a ellos, ¿no? O sea, Dios hablaba directamente con Adán y Eva, ¿sí? Estaba esa comunión, pero como se rompió esa comunión, entonces ya el pecado hace una separación grande, ¿sí? Y ya entonces se quiere es un sacrificio, ¿sí? Y esa es una consecuencia del pecado. Y vemos también que
hay otra consecuencia, ¿no? Y esa consecuencia es contra esa lucha contra el pecado, ¿no? Contra el pecado, y nos habla Gálatas 5:17. ¿Y qué nos dice Gálatas 5:17? Entonces nos está hablando de, a ver acá, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres, ¿sí? Entonces vemos que hay una lucha entre el espíritu y la carne. ¿Por qué? Porque la carne, ella se inclina más hacia el pecado, pero mi espíritu se inclina hacia las cosas de Dios, ¿sí? Entonces hay una lucha, ¿no? Una lucha, y esa conciencia es la que nos lleva a tomar decisiones, ¿sí? A tomar decisiones. Y muchas veces se toman decisiones que no son acorde, ¿sí? A la persona, a la palabra de Dios, sobre todo a la palabra de Dios. Y nos lleva a tomar decisiones que no nos llevan por ningún buen camino, ¿sí? Y esto vive chocando, ¿no? Vive chocando, porque ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo nos está hablando de una libertad, ¿sí? Una libertad en el Señor Jesucristo, una libertad espiritual, ¿sí? Porque el Señor Jesucristo, al hacer ese pacto, ¿sí? Al cumplir, digámoslo así, ese pacto poderoso que se hizo en la cruz del Calvario, nos da es libertad. De hecho, la Biblia habla del libre albedrío, ¿sí? Ese libre albedrío, Dios nos da como ese derecho de escoger. Bueno, aquí está el bien y aquí está el mal. Escoja, ¿sí? Escoja. Y vemos también que ahora, antes de que Adán y Eva pecaran, pues ya eran salvos, ¿sí? Eran salvos. Ellos no cometían pecado, eran salvos. Pero a través de que ellos pecaron, ahora tenemos nosotros, porque toda la humanidad entramos a ese pecado, ahora tenemos esa lucha viva de la carne y el espíritu. O sea que ahora tenemos es que luchar la salvación. Cuando ya la tenía Adán y Eva, y nosotros íbamos a pasar que también esa salvación sin lucharla, ahora tenemos que lucharla. ¿Y cómo la tenemos que luchar? Con nuestra propia carne, porque la carne le gusta la fornicación, el adulterio, la mentira, el rencor, el odio, el resentimiento, la venganza, todo le gusta a esta carne, pero el espíritu no. Y entonces ahora es esa lucha contra nosotros mismos, y la salvación ahora es luchada, ¿ve? Pero eso es cuando nosotros tenemos una conciencia de que yo quiero realmente ser salvo, entonces lucho para no pecar, ¿ve? ¿Cierto? Sí. Y vemos también cómo hay otra consecuencia, y esa consecuencia es que el hombre se tenía que ganar el pan con el sudor de su frente, ¿sí? Y en Génesis 3:19 nos está hablando, nos confirma la palabra del Señor allí en Génesis 3:19, y dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces vemos esas consecuencias, ¿sí? Esa consecuencia que lleva al hombre muchas veces también a como a la desesperación, como a no tener una paz, ¿sí? Por tanto trabajo. Porque es que Dios colocó a Adán y Eva en un huerto donde no tenían necesidad de nada. Pero como pecaron, dijo: ahora vas a trabajar. Porque ahí donde yo les tenía todo, no lo quisieron, pecaron, me desobedecieron, dice el Señor: ahora vas a trabajar. ¿Y ahora qué hace el hombre? ¿El hombre qué le toca hacer? Trabajar y trabajar incansablemente, y aún trabajan tanto
que por eso los hogares están perdidos, ¿sí? Y les toca trabajar porque necesitan el alimento, cuando eso no era lo que Dios quería. Amén. Por eso hoy la invitación es para que abramos el corazón al Señor Jesucristo y tu vida sea diferente. Dios te bendiga de una forma sobrenatural. Nunca vamos a tener palabras para agradecerle a mi Padre Celestial por todo lo que Él hace por nosotros. Cada respiro de nuestra vida se lo debemos a Él, porque de Él proviene la vida del ser humano. Él nos da el pan de cada día. Tenemos nuestra salud porque Él nos da las fuerzas para poder levantarnos cada mañana. Tenemos un techo porque Él da la facultad para poder trabajar y poder construir nuestra morada aquí en la tierra. Y comemos no del fruto de nuestro trabajo, sino porque Él da la orden a la tierra que produzca el alimento para nuestro cuerpo. De Él provienen las riquezas, porque la palabra de Dios dice: mío es el oro y mía es la plata, y Dios las repartió al ser humano. Sin embargo, el hombre que las tiene dice: es por mis propias fuerzas, y no le da gracias al único Dios verdadero que le dio la sabiduría y el entendimiento para poder encontrar las riquezas que Él ha dejado en la tierra. Y por eso muchos las poseen. Pero sabemos que las riquezas son momentáneas y por un momento Dios las prestó para poder disfrutarlas aquí en la tierra. Porque cuando el rico se vaya de esta tierra sin podérselas llevar, queda para el que no trabajó. Y entonces nos damos cuenta que la riqueza más grande es tener al dueño de las riquezas, que a Él sí lo podemos encontrar en la eternidad. La Biblia nos dice que tú eres rey. Y sabes, Señor, te miro y mi corazón te siente tan bien. Moriste vilmente en aquella cruz por mí. Llenaste un vacío en mi ser. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que